Now we can start now. Good morning. Buenos días, damas y caballeros. Les doy la bienvenida a nuestro webinar del Global Reporting Format, el GRF, 6 meses después de la implementación, desafíos, oportunidades que estamos desarrollando con nuestro World Business Partner, NACO. Es la primera serie de webinars que vamos a desarrollar con nuestros World Business Partners, que estoy seguro va a ser de mucho valor a todos nuestros miembros. El día de hoy vamos a contar con la presencia de los expertos y nos van a compartir su experiencia. Sergio Parra, gerente regional de LATAM, Pim Mayboom, Senior Project Manager de NACO, especialista en el tema, y nuestros amigos David Almeida, gerente de SMS en Keyport, y Pedro Vieira, analista de seguridad operacional Río Galeao. Antes de comenzar, voy a dar unas breves instrucciones. Como todos ustedes saben, siempre contamos con interpretación simultánea en nuestros webinars. Es muy sencillo. Tienen que ir al icono del globito que van a encontrar en el menú de Zoom, escoger el canal de preferencia, ya sea inglés o español, y después tienen la opción de mutear o poner en pausa el audio original para no escuchar a ambos, el presentador y al intérprete. Y para la sesión de preguntas y respuestas, vamos a tener esta al final del panel. Por favor, nos envían sus preguntas a esta dirección de correo electrónico que ven aquí en la pantalla, info@asilac.aero, y después del panel vamos a abordar las preguntas y compartirlas con los presentadores. Van a ver que la función de preguntas y respuestas de Zoom está habilitada, pero en esta sesión les pedimos el favor a los participantes que por favor nos envíen sus preguntas a la dirección de correo electrónico y no al Q&A del Zoom. Para comenzar, quiero darle la palabra a Sergio Parra, gerente general de NACO, que nos va a dar unas palabras de introducción. Muchas gracias, Francisco. Bueno, también a Carla por y en general a por permitir este encuentro de expertos para compartir la experiencia del Global Reporting Format. La innovación tecnológica está consiguiendo avances sin precedentes en el mundo aeroportuario, como bien sabemos. Nos permite optimizar procesos, mejorar la eficacia de nuestros recursos, incrementar los niveles de seguridad y mejorar la experiencia del pasajero en nuestros aeropuertos. Sin embargo, esta transformación digital solo puede brindarnos su máximo potencial si explotamos el poder de los datos. Hay muchas maneras de obtener datos relevantes que nos permiten analizar, modelizar y mejorar los procesos. Si además conseguimos relacionar esas distintas fuentes de datos, conseguimos mejorar exponencialmente el resultado. Con esta capacidad de reutilizar datos y darles nuevos propósitos, podemos continuar con su análisis y transformarlos en nuevas formas de producir conocimientos valiosos que permitan ahorrar tiempo y dinero a los aeropuertos. Con este objetivo, NACO ha desarrollado una herramienta, el ACI Tool, para ayudar a los aeropuertos en esta transformación digital. Esta herramienta nace con el propósito de brindar a nuestros clientes una herramienta totalmente automatizada para la toma de datos y el reporte de las condiciones de la pista. Mediante la combinación de los datos meteorológicos en tiempo real, la modelización del terreno en 3D, nuestra herramienta digitaliza y optimiza el proceso de la toma de datos y la notificación, garantizando que los aeropuertos cumplan con el requisito del GRF. En 2021, la OACI introdujo el GRF con el objetivo de reducir el número de salidas de pista en todo el mundo. Esta nueva tecnología o metodología de notificación de estricto cumplimiento para todos los aeropuertos trata de armonizar a nivel mundial la información que se reporta sobre las condiciones de la pista. Nuestro experto Pim Mayboom, Project Manager de NACO, David Almeida, SMS Manager en Keyport, y Pedro Vieira, Safety Analyst en Río Galeao, les contarán su experiencia de estos últimos 6 meses desde la entrada en vigor y obligatoria del GRF. I'm going to give you the floor, Pim.
Pim, tienes la palabra. Muchas gracias, Sergio. Es un gran placer estar en este webinar el día de hoy. Hemos estado trabajando con el GRF en los últimos 4 años prácticamente y estoy muy satisfecho de compartir las experiencias en este webinar. Con el estudio que hemos realizado del GRF, hemos desarrollado una herramienta automatizada para ayudar a los aeropuertos a evaluar las pistas y las condiciones de las pistas y los informes. Y lo que usamos es una simulación avanzada donde este software recibe insumos, analiza la geometría, el modelo 3D de la pista, y también en tiempo real medimos la lluvia, la precipitación. Como pueden ver aquí en la imagen por bajo, ven la pista con 3 medidores de lluvia que miden la lluvia en tiempo real. Envían estos datos a un portal que está ubicado en una posición alta en el aeropuerto, y este portal envía la información a la plataforma de NACO en la nube, y ahí se produce o genera el informe de NACO que después puede ser accesado por la internet entrando a nuestra página web. Al mismo tiempo, cada vez que cambia la condición de la pista significativamente, también enviamos una alerta de SMS al aeropuerto, al operador del aeropuerto, para que conozca el cambio significativo. Y el resultado del proceso total es un informe de la condición de la pista que vemos aquí en esta diapositiva. Y para ver cuál es el equipo que utilizamos, este medidor para la lluvia es del tamaño de una taza de café. Se instala al lado de la pista. Por supuesto, NATO es una empresa de diseños para aeropuertos. Todo cumple con los anexos del requerimiento de anexo 14. Este medidor no necesita energía eléctrica, puede operar por sí solo porque tiene un panel solar y una batería para su energía, la energía que necesita. El portal hay que montarlo en una ubicación alta, en plena vista a estos medidores de lluvia, y requieren una conexión y una conexión al Internet de 22 voltios. Los componentes son de alta confiabilidad, necesitan poco mantenimiento, son muy robustos, y esto es lo que hemos estado operando en los últimos 2 años en varios países y en el Caribe. Y en muchas entrevistas con aeropuertos hemos compilado muchos conocimientos del tema, y esto es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Pim. Creo que con esto podemos comenzar con el panel. Nos gustaría invitar a David, por favor. Pedro y Pim, para comenzar. Pim, puedes continuar a hacer la introducción y compartir las preguntas con David y Pedro para que compartan sus experiencias en Quito y Galeão. Gracias. Como les decía, hemos estado trabajando en esto del 2018. Hemos estado trabajando en preparación, vimos la implementación el año pasado, y mi primera pregunta es, damas y caballeros, ¿cuáles fueron los grandes desafíos que tuvieron en la preparación de la implementación del GRF? Bueno, muchas gracias, Pim.
Muchas gracias a todos. Bueno, nosotros creo que debemos empezar tomando en cuenta que esta es una nueva metodología. En la época que tuvimos que implementarlo, habían ciertas dudas en el personal que necesitaba hacer el plan de implementación. Esto nos obligó a hacer la mayor cantidad de entrenamiento y mantener a la vista toda la documentación que se iba generando, que obviamente es generada en inglés y normalmente teníamos que hacer los esfuerzos de traducción para poder capacitar a todas las personas involucradas en la implementación, de todos los stakeholders involucrados. Una vez que pudimos tener toda la información por parte de todos los stakeholders involucrados, debíamos definir primero una herramienta que nos permita hacer las mediciones. Es por eso que, Francisco, por favor, si puedes compartir el slide. En conversaciones con varios aeropuertos de Sudamérica, tomamos, por ejemplo, nosotros esta idea de Uruguay, en donde soldamos varias placas metálicas que nos permitieron tener ciertos niveles referencias de referencia para la profundidad de agua en la superficie de la pista. Esta herramienta nosotros la llevamos a cualquier parte de la pista para poder hacer las mediciones y así saber el nivel de agua que tenemos en cada sección de la pista. Gracias, Francisco. Ya puedes retirar el slide. Una vez que definimos la herramienta, tuvimos que hacer unos esfuerzos de estandarización de las mediciones, es decir, crear una metodología y un procedimiento para poder realizar estas mediciones, asegurarse que las medidas que tomaban los inspectores que evaluaban la pista eran representativas en realidad de cada tercio de pista y que los porcentajes que correlacionábamos a esta medición eran correctos. Generar esa pericia fue todo un reto, porque no es únicamente hacer un entrenamiento, sino hacer pruebas y hacer que el personal, que en realidad son los conocedores del estado de la pista, puedan ir a la misma y tomar las mediciones en los puntos de referencia que ellos consideren representativos del tercio de pista. Entonces tuvimos que hacer muchos esfuerzos para eliminar la deriva práctica, que lo que habíamos diseñado tenga bastante consistencia con una estandarización del reporte RCR que emitíamos. Luego tuvimos también algunos retos para la comunicación de este RCR. Intentamos hacerlo a través del ATIS, no fue eficiente. Y muchas veces cuando se emite un SNOTAM, la información puede cambiar de un segundo al otro. Entonces, cuando haces un aumento o una disminución de tu código de pista, puede que la información que tú emitiste en un SNOTAM no sea la correcta en ese momento. Es por eso que tuvimos que valernos en el personal de la torre de control, tenemos que valernos en el personal de la torre de control en la mayoría de las veces para que se comunique por métodos radiotelefónicos la información a los pilotos. Como al momento la normativa no estaba vigente, también tuvimos algunos problemas en lograr que los pilotos y las tripulaciones conozcan exactamente qué información les estábamos dando. Tuvimos que actuar con el RST, el Runway Safety Team, el equipo de seguridad de pista, para hacer esfuerzos de identificación de peligros, mitigación de riesgos y de promoción de esta nueva medida de la seguridad operacional y así asegurarnos que la información dada era utilizada para calcular el performance de la aeronave en el momento de su aterrizaje o su despegue. Esta identificación de riesgos y gestión del cambio únicamente fue efectiva cuando involucramos a todas las partes interesadas. Una vez que logramos hacer esta identificación de peligros y identificamos un plan y una metodología adecuada para la implementación, generamos una carta de acuerdo con torre de control, porque el otro problema que tenemos es obviamente generar las ventanas operacionales para poder hacer la medida en pista. Estas ventanas tienen que hacerse durante la operación y muchas veces si el RCR cambia, también genera un problema porque vas a tener que hacer
varias mediciones de este GRF para poder dar la mejor información posible a los pilotos. Tengo que decir que en Quito tenemos la ventaja que tenemos una meteorología no muy agresiva, no muy complicada. Es por eso que no tenemos nieve ni ninguna condición de invierno muy grave, únicamente lluvia. Entonces, la metodología que hemos implementado, las evaluaciones que hemos hecho son correctas, estamos dando la información correcta, la metodología por el momento funciona y seguimos en constante monitoreo porque hay que asegurar que la información dada es correcta. Okay, very interesting. Muy interesante, David. Muchas cosas que escucho de lo que tú acabas de decir. He escuchado de experiencias similares en otros aeropuertos, pero también estoy muy impresionado con el hecho que tú inmediatamente comenzaste a buscar una herramienta para que te apoyara con la evaluación. Recuerdo durante los seminarios de OASI, todos preguntaban cómo hacer esto y tú decidiste buscar una solución tú mismo. Entonces, muy interesante enfoque. Entonces, muchísimas gracias. Tengo mucha curiosidad, Pedro, sobre tu experiencia con la implementación del GRF y cuáles fueron tus desafíos. Gracias, Pim. Con nuestro punto de vista de la implementación del GRF, el desafío más grande es sobre la regulación. Analizar las regulaciones para encontrar el raciocinio para los procedimientos adecuados, empezar a analizar los documentos de OASI para encontrar los procedimientos apropiados, aprobados por FAA, procedimientos en Europa también. Y aún más importante, no solo encontrar estas regulaciones, pero cómo podemos traducir estas para Galeão International Airports, para nuestros ambientes. Entonces, como decía David antes, en Río de Janeiro no tenemos nieve tampoco, igual que en Quito. Entonces, ¿cómo podemos traducir los códigos de las pistas? Todo esto alrededor del GRF, los formatos, hacia la realidad. Estos han sido los desafíos más grandes. Regulación es uno. Segundo, combinar el GRF, traducirlo a nuestra propia realidad. Segundo, el segundo desafío principal fue desarrollar un programa de capacitación, porque comenzamos de cero, sin nada. No teníamos materiales, teníamos un pequeño borrador de ANAC, una agencia en Brasil, un borrador con sugerencias. Entonces tuvimos que iniciar en cero y crear paso por paso nuestro propio programa. Otro desafío fue traducir esto en una forma fácil para que se comprendiera esto en el lado aeronáutico. Teníamos que ser práctico, pero había que combinar lo práctico con lo técnico. No tenemos que olvidar o perder de vista esto. Y después de esto, traducir los programas de capacitación para la torre de control también. Otro actor importante operacional en el GRF. Entonces, me parece que, en resumen, teníamos 3 desafíos principales. Primero, comprender las regulaciones y el raciocinio detrás de esto y combinar estos procedimientos con los ambientes alrededor del aeropuerto de Galeão hacia un país tropical, digamos, como Río de Janeiro, y traducir estos procedimientos a un lenguaje aeronáutico práctico, pero también que es técnico. Muchas gracias, Pedro.
También escuché que David nos habló de el control de tráfico aéreo y lo que hemos escuchado no es diferente en los Países Bajos. El control de tráfico aéreo es una organización independiente y tienen opiniones muy fuertes en muchos países. ¿Qué tan grande fue el desafío de involucrar a control de tráfico aéreo? ¿Fueron proactivos ellos para apoyarte o hubo discusiones difíciles a veces? Buena pregunta, Pim. En Brasil tenemos un diferente escenario que otros países porque tenemos control de tráfico aéreo de los militares y otra autoridad que es civil. Entonces tenemos que combinar ambas regulaciones en un procedimiento único. Entonces, PIM, en Galeão International Airports, estamos cerca de la torre de CEIA y ellos nos ayudan muchísimo para traducir los procedimientos hacia ATCO, a los ambientes de ATCO, porque ellos comprendieron la importancia del GRF. Desde el mero comienzo comenzaron a apoyarnos paso a paso para implementar el GRF y los procedimientos. Entonces nos ayudaron muchísimo también mentalmente porque empezamos a trabajar en grupo en una forma muy estrecha, muy colaboradora. David, me parece que una de las lecciones aprendidas que escuchamos en muchos países es que debemos asegurarnos que Air Traffic Control o los proveedores de servicios aéreos se involucren desde el mero comienzo, ¿correcto? ¿Igual para ti? Sí, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un equipo de seguridad en pista implementado desde el 2014. Entonces, las actividades de coordinación de mitigaciones y de desarrollos de procedimientos ya estaban desarrolladas. Y tenemos un link muy estrecho con las autoridades de la torre de control. Pero definitivamente creo que el primer paso para un GRF exitoso es que torre de control esté totalmente en el barco para realizar estos procedimientos. Su aporte en esta metodología es primordial, porque también su carga de trabajo se ha visto aumentada. Es una comunicación extra que tienen que entregar que no era parte de la metodología anterior. Entonces, ellos también tuvieron que generar la pericia para poder comunicar el RSR que estamos emitiendo y para generar las ventanas operacionales en las cuales podemos hacer las inspecciones. Las primeras inspecciones obviamente tomaron bastante más tiempo que las que toman ahora. Te puedo hablar, tenemos una pista de 4 kilómetros y al inicio nos tomaba alrededor de 20 minutos. Ahora nos toma alrededor de 7 a 10 minutos. Esta generación de pericia entre todos los stakeholders creo que no se hubiera logrado si es que Torre de Control no hubiera estado en nuestro barco desde el inicio de implementación de esta metodología. Quiero complementar lo que dijo David, que la ventana que uno tiene que tener para la inspección, hay que alinearse con la torre de control. Es muy importante. Ellos, todos firmamos una carta de acuerdo para comenzar el procedimiento. Entonces, en Galeão International Airports comenzamos a discutir sobre la ventana esta, cuándo iba a estar disponible la pista para la evaluación e inspección. Entonces, dentro de la carta de acuerdos teníamos notas sobre las comunicaciones con la torre de control, que esto era una prioridad, que ellos podían ir a las pistas, hacer inspecciones. Muy interesante. David ya nos comentó algo del tiempo
que se toma para una inspección, y cuando hay mucho tráfico, la inspección puede causar demoras. ¿Cuánto tiempo le toma a tu equipo, Pedro? Porque tienes algún equipo automatizado. ¿Cuánto tiempo les toca para la evaluación? ¿Cuál es el largo de la pista? Tenemos 2 pistas. La primera, 13, 15, toma 15 minutos. La segunda es más larga, 4 kilómetros. Son 15 minutos con los aparatos electrónicos. El vehículo va a la pista a 16 kilómetros por hora. Entonces, hay pequeñas diferencias en ambas pistas. 13 en una pista y 15 minutos en la otra pista. Quisiera agregar que aquí vemos una imagen con 3 imágenes. Está nuestro aparato electrónico que empezamos a usar en el 2015 y nos da mucha precisión, información precisa de la condición de la pista. Tengo que decir también que podemos ganar muchísimo tiempo ahora, porque el tiempo para inspeccionar una pista antes tomaba muchísimo tiempo comparado con los aparatos físicos que usábamos antes, reglas y otros. Una pregunta de seguimiento. Ya ambos mencionaron que la evaluación toma tiempo de 10 a 15 minutos. Cuando están con el tráfico pico, digamos, y hay mucha lluvia, mucha precipitación, ¿esto quiere decir que se limita la capacidad de su pista? David, también, para ti la pregunta. Bueno, muchas gracias. Sí, la capacidad de pista, podríamos decir que se merma, sobre todo en horas pico, podríamos llegar a tener algún problema. Hemos tenido que hacer, obviamente, espera a las aeronaves en aire, en aproximación, y desviar su ruta para hacer una espera en el aire. Esto inclusive muchas veces causa consumo de combustible a las aerolíneas, y sí hemos recibido en principio alguna queja que ha sido entendida por las aerolíneas y que es un costo que debemos asumir por la medida que estamos tomando en aras de la seguridad operacional. Es una mitigación que a la final vale la pena aún con estas preocupaciones o con estas características. Sin embargo, ahora las aerolíneas han entendido bastante bien el procedimiento y hemos logrado, como lo mencioné, algunas optimizaciones con tránsito aéreo, y eso nos ha ayudado a entender primero, que es el otro problema que suele haber, cuándo tienes que ingresar a hacer una inspección de pista. Porque si las condiciones meteorológicas cambian súbitamente, lamentablemente tienes que evaluar tu pista para que el piloto tenga la mejor información posible sobre la condición de su superficie. Entonces, establecer ese momento y optimizar ese momento en que necesitamos hacer esta inspección, definitivamente tomó un tiempo, pero estamos trabajando en ello, y es un procedimiento que va a tener una mejora continua durante un largo tiempo, creo yo. Interesante, especialmente cuando tú mencionas cuándo se debe hacer una evaluación. Y esto es algo que hemos escuchado muchas veces y es algo que también hemos intentado abordar con nuestra herramienta, como mostré en la diapositiva, porque medimos la precipitación en la pista y cuando comienza a llover, proporcionamos una señal a operaciones de airside para advertirles
que comienza la lluvia, porque un comentario que también tuvimos con los aeropuertos de pistas de 3 kilómetros o más era que Airside Operations, si estaba uno en una oficina, a veces un chubasco pasa por ahí al final de la pista, pero uno no se dio cuenta y solo más adelante se da cuenta del hecho que ha comenzado a llover 4 kilómetros allá alejado. Y eso es eso es la razón que agregamos la posibilidad de advertir a Airside Operations de cada cambio de la pista, porque esto nos permite mejor planificación, ambos para la evaluación y para la coordinación con la torre de control. Ustedes también ven estos chubascos de vez en cuando que está lloviendo en un lado de la pista quizá y en el otro lado de la pista aún no ha llovido. ¿Ven estas condiciones? David, tú primero, por favor, David. Sí, definitivamente se dan esas condiciones. Por la geometría del aeródromo, la visualidad de la pista es completa, sobre todo desde la torre de control. Entonces, podemos tener una alerta de que es necesario realizar una evaluación casi con cualquier evento meteorológico. Como te decía, las condiciones meteorológicas aquí en Quito no son muy peculiares ni muy agresivas, entonces yo creo que las herramientas y la metodología que utilices debe ser adecuada para el tipo de operación de pista y de aeródromo que tienes. Actualmente también la ocupación en pista nos permite tomarnos el tiempo de hacer una evaluación completa de la pista en cada evento meteorológico. Y nos da, y tenemos la experiencia del personal de primera línea que ha generado el expertise y la pericia para poder hacer las evaluaciones cuando son necesarias. Sin embargo, queda claro que si a futuro las condiciones cambian, tendremos que pensar en actualizar y mejorar las medidas que actualmente tenemos. Pedro, también tienes variantes del clima local. Aquí en Galeão tenemos una ciudad dentro de otra ciudad. Tenemos 2 pistas y es muy común que estamos inspeccionando una pista de repente y en otra pista la lluvia paró o comenzó. Entonces estamos en una pista inspeccionando y empieza en otra. Entonces hay que tener prioridades para los procedimientos de GRF. Entonces hay que tener prioridades y procedimientos apropiados para tomar medidas apropiadas en la pista de acuerdo a las condiciones más críticas y tener estas prioridades, no solo la lluvia en sí mismo, sino qué tipo de operaciones tenemos en la pista. ¿Hay aeronaves aterrizando o despegando? Entonces, de acuerdo a esto, tomamos las medidas. Tú mencionaste más temprano que en ambos de tus aeropuertos tienen un buen equipo de inspectores expertos. Al mismo tiempo, la pista es de 3, 4 kilómetros, 45 a 60 metros de ancho. Bueno, David ya lo mencionó. ¿Cómo sabes entonces cuáles son los hotspots? Porque no puedes medir toda la pista. Tu personal tiene que saber hacia dónde ir, a dónde ir. ¿Es correcto? Quizá Pedro primero, pero estoy seguro que David ya lo mencionó. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pim, porque el tiempo es como el dinero en la aviación, especialmente con la pista. El tiempo
invierte en la pista. Entonces comienza de forma muy sencilla el perfil del pavimento de la pista. ¿Qué tipo de declive hay o niveles hay en las pistas? ¿Qué tipo de hotspots pueden haber? O la diferente conducta del pavimento de la pista. Aquí nos enfocamos mentalmente en la primera parte de la pista, en la parte baja, y comenzamos a analizar con aparatos electrónicos, con un sistema electrónico para recibir muchos datos de las medidas. Comenzamos a analizar para ver la pista adecuadamente con los hotspots y los puntos críticos, y aún más importante, no solo los analistas van a tener esta información se comparte con Airside. Entonces, ellos van a los puntos para evaluar la pista y van a confirmar las medidas y pueden ver los puntos calientes, los hotspots, y pueden ser muy críticos durante la inspección de la pista, especialmente en estos hotspots. Recuerdo que durante las conferencias de OASI, muchas veces ellos mencionaron, conoce tu pista. Creo que fue el adagio. David, ya lo mencionaste, me parece que invertiste mucho tiempo tratando de conocer tu pista, ¿correcto? Sí, y yéndome un poco más allá, creo que puede ser incluso una oportunidad para los aeropuertos que no están certificados, porque tener un sistema adecuado de inspección y evaluación de tus pavimentos es muy importante, porque los evaluadores de la pista, los que emiten la medición del RCR, deben tener los conocimientos y la pericia para poder identificar fallas y condiciones en el pavimento que puedan generar lugares en donde el agua está estancada y poder determinar si esta agua estancada es representativa dentro del tercio de pista que estás reportando. Entonces, definitivamente debes conocer tu pista, conocer dónde está la escorrentía, cómo están, dónde tienes fallas que podrían generarte agua estancada para dar una medida correcta para cada uno de los tercios de pista. Bueno, conocer tu pista me parece que es muy importante. Y lo que tú mencionaste, Pedro, también los diferentes niveles o ángulos diferentes que tenga o desniveles que tenga es importante, porque con los sistemas que tenemos descubrimos que cuando calculábamos cuánta agua había en el agua, dependiendo de las pendientes que hay en la pista, puede haber más escorrentía de agua. Entre menos el ángulo, menos escorrentía de agua. Entonces, si hay una pista relativamente plana, quiere decir que hay más probabilidad de tener agua estancada, que no fluye. Es importante conocer esto en un aeropuerto. Si tengo una pendiente inclinada o una pista plana, porque una me va a dar más riesgo de aguas estancadas. Entonces, esto me conlleva al tema de agua estancada. Me parece que la asociación con el tema de agua estancada es más con los climas tropicales. Ustedes experimentan aguas estancadas frecuentemente en los últimos 3-7 meses, o es raro en sus aeropuertos. David, veo que asientas tu cabeza. Tú vas primero. No, en mi aeropuerto, como te decía, las condiciones meteorológicas son bastante favorables. No tenemos, además que la pista, gracias a Dios, tiene o gracias a los técnicos que la diseñaron, tiene una escorrentía adecuada y tiene unas pendientes adecuadas que me permite estar tranquilo en ese aspecto.
Muy cómodo, sí. Igual que con David, tenemos un ambiente desafiante mentalmente en el verano, porque tenemos una gran intensidad de precipitación de lluvias en ciertas horas del día, pero no tenemos aguas estancadas desde 2014, pienso yo, porque según los datos históricos electrónicos que tenemos, analizamos año por año, mes por mes cada medición. Entonces no hemos tenido problemas con aguas estancadas en ninguna pista, gracias a Dios, como dijo David. Perdona, Pim, sí, solo para intervenir en algo más. Conozco casos de aeropuertos en los que esa no es la realidad, que la escorrentía no es la adecuada y que las pendientes de pista no son las adecuadas, aeropuertos aquí en el Ecuador. Y los problemas llegan a tal nivel que cuando ellos hacen una inspección, las condiciones de estancamiento de agua en la pista pueden variar inclusive durante la aproximación de una aeronave. Esto les obliga a hacer una evaluación de pista de manera urgente durante la aproximación de una aeronave para poderle dar los datos adecuados antes de que la aeronave aterrice. Conocer dónde puedes tener agua estancada te permite monitorear durante tus operaciones, pero definitivamente representa un reto para los aeropuertos cuyo perfil de pista no es el más adecuado. Sí, también hemos compilado muchos datos en los últimos años. Hemos emitido investigación en el tema, documentos sobre aguas estancadas y los invito a que lo lean, lo analicen. Se lo vamos a enviar después de la reunión. Durante los años hemos recibido muchas preguntas de aeropuertos sobre aguas estancadas. No sabemos mucho de esto. ¿Cuánta lluvia se necesita para que tengamos aguas estancadas? Nos preguntaban. Bueno, les decimos, no sabemos, tenemos que colectar datos. Como dije anteriormente y mencionó Pedro, un perfil de pista es muy importante. Entonces, en la investigación que hicimos, vimos que había una correlación entre aguas estancadas y un perfil de la pista. Quiero agregar unos puntos. Me parece que no solo el perfil de la pista, sino qué tipo de asfalto en la pista tenemos. Porque en Galeao solo tenemos dos pistas con diferentes tipos de pavimentos o asfalto. Esto cambia los ambientes de una pista, especialmente durante condiciones de lluvia. Es muy importante que la gente que está en airside entienda el perfil de la pista, el tipo de pavimento o asfalto, pero hay que compartir las experiencias con el personal de mantenimiento en los aeropuertos para que se pueda combinar estos conocimientos y para que vean y conozcan las pistas. Esto es muy crítico, muy importante para procedimientos de GRF. Otra pregunta que tengo, pero dado el hecho que ustedes todavía no han experimentado muchas aguas estancadas, pero hay preguntas de aeropuertos que tienen condiciones tropicales que nos dicen, yo pienso que uno de ustedes ya lo mencionó, que los inspectores van a la pista, hacen esta evaluación y hubo una historia de un inspector que estaba lloviendo, había hecho una evaluación y tenía una condición de pista de 5, una pista mojada, pero estaba lloviendo fuerte y estaba midiendo y estaba teniendo un 5. Después conduce de regreso a la oficina para emitir su informe de condiciones. Empezó a llover más fuerte de repente. Ahora tiene dudas y está pensando, Dios mío, acabo de medir 2 milímetros de agua en la pista en un 5, pero ahora está lloviendo tan fuerte. Quizá hay más de 3 milímetros en la pista. ¿Debo regresar a la pista y hacer otra medida? ¿O debo informar los 5? Pero para el momento que el piloto reciba el informe, quizá la condición ya cambió. Entonces, ¿cómo se sienten
sobre la demora entre la evaluación y el tiempo en que el piloto recibe el informe, porque hay una demora. Son inspecciones de 10 a 15 minutos, se emite el informe. Después, si va a ATIS, toma aún más tiempo para llegarle a los pilotos. Pero si llega a Air Traffic Control, se puede hacer con los despegues o salidas, pero por lo menos hay 15 a 20 minutos entre la evaluación real y el momento en el que el piloto recibe la información. ¿Qué tan cómodos se sienten con esa demora cuando el piloto recibe la información y la medida de la condición real? Me parece que al comienzo del proceso en Galeao comenzamos a analizar los puntos críticos. Como dices, como explicaste tú, comenzamos a tomar acciones para mitigar estas ocurrencias. El primer paso que hicimos era un MedScreen con información meteorológica que tenemos en las oficinas de Airside. Los inspectores de Airside pueden ver en tiempo real la información meteorológica de las lluvias y la concentración de la lluvia, la visibilidad en las pistas, todo lo pueden ver ellos. Tomamos otras acciones también. Demandamos 2 inspecciones aéreas cada vez que hay condiciones de lluvia en Galeao International Airports, específicamente para procedimientos GRF con un vehículo. Tenemos aparatos electrónicos para tomar medidas específicas de la pista combinadas con las oficinas de Airside y con la información meteorológica que se alimenta esta información con la que tiene el vehículo con los aparatos electrónicos. David, ¿cómo gestionas esta demora entre la evaluación y que el piloto reciba la información? Sí, y no solo en mi aeropuerto, pero bueno, en mi aeropuerto sí, entre la evaluación y la información que se da al piloto, nos debemos asegurar que la información es lo más certera posible, porque si no estamos introduciendo un peligro dentro de la medida de mitigación que estamos tomando. Y esto podría ser un factor contribuyente para una excursión de pista, que es justamente lo que queremos evitar con la metodología. Actualmente, si las condiciones cambian drásticamente, podemos emitir una alerta a torre de control y torre de control va a emitir el RCR con esta alerta de que las condiciones han cambiado y que debe tener el piloto el cuidado necesario durante su aterrizaje, en el caso que sea el aterrizaje el que estamos teniendo en cuenta. Y esto me nace otra de los problemas que veo actualmente, que la implementación no está siendo desigual en todos los aeródromos del estado. Aquí en Latinoamérica y en Sudamérica tenemos problemas para la certificación de aeródromos. Entonces, no todos los aeropuertos y los aeródromos tienen actualmente implementado el GRF. Esta implementación desigual hace que obviamente también cause cierta confusión con los pilotos que están operando en nuestro aeropuerto. Esta confusión se da porque vienen de un aeropuerto en el que no tienen este tipo de metodología, que aún manejan fraseología aeronáutica como frenado medio, frenado pobre, que obviamente ya no lo utilizamos con esta metodología, y a veces puede causar cierta confusión por una doble información que se da a los pilotos. Yo creo que los esfuerzos deben continuar en intentar implementar, bueno, certificar los aeródromos, obviamente, e implementar esta metodología también en los aeropuertos pequeños que no son certificados y que tienen operaciones mayormente domésticas. Sí, me parece que esto en parte tiene que ver con la disponibilidad de personal
capacitado o con habilidades. Escucho de ambos de ustedes que tienen personal ya capacitado y con habilidades, pero yo sé que en Europa también aeropuertos grandes a veces tienen dificultades encontrando suficiente personal capacitado. Me imagino que los aeropuertos más pequeños tienen aún más dificultades encontrando personal capacitado para apoyar esto. ¿Cómo tienen la situación de personal en su aeropuerto, David? ¿Es fácil para ustedes encontrar personal capacitado o también es un desafío encontrar este personal capacitado? Normalmente nosotros tenemos que capacitar al personal que ingresa al aeródromo. Tenemos cierto cross-training y ciertas habilidades que debemos generar antes de que el personal pueda operar por su cuenta. No hay un mercado de personas disponibles para ser contratadas y que inmediatamente puedan ingresar al puesto, porque no somos un país muy grande y no tenemos mucho personal técnico disponible. Entonces, nuestra fase de entrenamiento toma por lo menos de 3 a 6 meses desde la contratación del personal hasta que este personal pueda hacer evaluaciones por su cuenta. Pero tienen suficiente personal para poder capacitar en sus aeropuertos. Actualmente todos nuestros inspectores de operaciones están capacitados para hacer esta evaluación. Entonces eso me da un pool que me permite moverme dentro de los números y no tener que contratar gente constantemente. Nuestra rotación no es muy alta, pero si es que llegara a tener una alta rotación, definitivamente sería un problema. Y tu situación, Pedro, con la disponibilidad de personal capacitado en tu aeropuerto, sí. Cuando comenzamos con la capacitación, la aviación civil nos ayudó mucho con el contenido y comenzamos a capacitar todos los oficiales de Airside. En ese momento teníamos 50 miembros y todos fueron capacitados con nuestro programa de GRF y conocen los procedimientos y comparten con todos los miembros del grupo, con Airside, y tenemos 4 equipos. Solo nos quedan 5 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos unas preguntas, entiendo yo, una de las preguntas para ti es cómo si los inspectores han estado involucrados en incursiones de pista durante las evaluaciones. David y Pedro no lo hemos experimentado aún. Pedro y David han tenido instancias donde ha habido una incursión en la pista después de una inspección o que se ha publicado un GRF. En el caso de Quito, como mencioné, fue una de las preocupaciones principales que tuvimos en el Runway Safety Team, en el RCT, desde el inicio de este procedimiento. El acuerdo con Torre de Control ha permitido que no tengamos ninguna incursión en pista, ni durante las pruebas, ni durante ya la ejecución del procedimiento como tal. Pero es muy importante que en el acuerdo quede claro cómo se van a generar las ventanas operacionales para hacer esta inspección sin que tengamos problemas de incursiones en pista.
quisiera agregar un punto. Como decía antes David, es muy importante tener un equipo de Runway Safety Teams y hay que tener un acuerdo para evitar las incursiones en pistas. Antes del GRF, durante y después del GRF tuvimos varios acuerdos para combinar todos estos procedimientos para prevenir incursiones en las pistas. ¿Más preguntas? Una pregunta de Rafael también. ¿Cómo correlacionan las medidas con el agua que tenemos sobre la pista, especialmente también si hay drenajes en la pista para aguas? ¿Es para el GRF esto? ¿La herramienta del GRF, la pregunta? Sí. Suena extraño, pero como una empresa para diseño de aeropuertos, hemos estado involucrados en muchos proyectos para mantenimiento de pistas y creemos que la mejor forma de prevenir incursiones en las pistas es asegurarnos que los drenajes funcionen apropiadamente. Si los drenajes no funcionan apropiadamente, las posibilidades de tener aguas estancadas en las pistas van a aumentar esto significativamente y va a aumentar el riesgo de incursiones en las pistas. Así es que suponemos que los aeropuertos donde instalamos estas herramientas deben cumplir las condiciones que los drenajes en las pistas estén funcionando apropiadamente. De lo contrario, esto es lo primero que habría que abordar, más que automatizar la evaluación en las pistas. Habría que dar más atención a optimizar el sistema de drenaje de las pistas. Gracias, Pim. Una pregunta en español, creo que es la última pregunta. Perdona, ¿podría repetirlo? No lo escuché. Los requerimientos de aviación civil están relacionados más a la certificación del aeródromo, en donde establecimos ciertos perfiles para los inspectores de operaciones y para los coordinadores, en nuestro caso, de mantenimiento. Más no específicamente para este procedimiento de evaluación, no tenemos ningún estándar o ningún requerimiento de capacitación. Muy interesante pregunta, porque en Brasil tenemos nuevas enmiendas para las regulaciones para operaciones de aeropuertos específicos, para operaciones de airside. En estas enmiendas tenemos aspectos específicos para incursiones de pista. Entonces tenemos aspectos específicos involucrados para la capacitación en Brasil. Entonces ahora podemos contribuir con la aviación civil también. Entonces estas nuevas enmiendas van a estar ya habilitadas para el próximo mes. Entonces en Brasil ya las tenemos implementadas en las regulaciones, especialmente en los aeródromos certificados. Con la experiencia internacional les puedo decir que siempre como aeropuerto van a tener que probar que han capacitado a su personal. Y no hay un estándar para cómo debe ser esta capacitación, pero
Hay que probar que las personas que hacen las inspecciones en las pistas tienen un cierto nivel de capacitación, y dependiendo del país y el tamaño de los aeropuertos y el detalle de la capacitación, y la capacitación puede variar, pero es importante que demuestren que sus inspectores han sido capacitados apropiadamente. En el 2015 teníamos un aparato electrónico. Antes usábamos aparatos físicos como reglas. La regla es muy práctica porque uno puede ir allá mismo a la pista, pero imagínense ir a la pista en la noche con una lluvia pesada y el pavimento es asfalto. Entonces no ven nada usando la regla. Entonces comenzamos a pensar comprar una nueva metodología, aparatos electrónicos. En ese momento de Alemania, me parece. Y desde ese momento empezamos a usar estos aparatos electrónicos. Nos ayudó mucho porque se volvió un hábito usar estos aparatos electrónicos. Entonces, en el 2018 teníamos procedimientos GRF y podíamos compartimentalizar y podíamos combinar estos procesos con el GRF. Entonces, estos aparatos electrónicos nos ayudaron muchísimo con el GRF, y es muy importante que podemos proteger a la gente del airside, porque normalmente teníamos estos escenarios en el verano, enero, febrero. Entonces, con los aparatos electrónicos sobre estos vehículos, no tienen que ir ya directo, no tienen que salir ellos directamente. Se usa el vehículo y mejoramos los niveles de seguridad con nuestras medidas. Gracias, Sergio, por compartir las preguntas con los participantes. Desafortunadamente no pudimos compartir todas las preguntas con los participantes, pero lo vamos a hacer ahora después del webinar. Vamos a pasarles las preguntas a los speakers para que les contesten a todos los participantes. Muchísimas gracias a todos ustedes, David, Pedro, Pim y Sergio, por su tiempo. El tiempo que se tomaron preparar las diapositivas y las presentaciones y las experiencias para la implementación del GRF. Definitivamente vamos a continuar promoviendo el GRF con nuestros miembros. Si tienen preguntas, como saben, tenemos expertos en la región y podemos proporcionarles apoyo. Muchísimas gracias por su tiempo. Y como mencioné, les voy a compartir las diapositivas y la grabación, que la van a encontrar en el canal de YouTube. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, Francisco, por la organización. David, Pedro, por la retroalimentación. Fue un placer. Gracias, Pim. Gracias a todos, un placer.